Tito capítulo 2, versículo 11. Estaremos hablando el día de hoy sobre la gracia de Dios. Amén, repítalo conmigo, la gracia de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios en Tito capítulo 2, versículo 11, todos juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición, de edificación, motivación sobre todo, Señor, a cada persona que la estará escuchando, Señor, el día de hoy. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar. Una ocasión un hombre rico estaba caminando por el bosque y encontró ahí abandonado un auto clásico. El carro estaba ya destruido por el óxido, por los animales. Las ratas y los animales ya habían ido a los asientos, los habían rompido, hasta habían hecho nidos allí. Las ventanas estaban rotas por balas de cazadores que estaban pasando ahí por ese lugar en el bosque. Y aparte también, para probar su puntería, lo tenían como sedazo ya ese auto. El auto no servía, creo yo, ni a como se relata la historia, ni para reciclaje. Pero algo interesante que este hombre rico recordó algo cuando él observa este auto. Y era de que, oye, mi abuelo tenía uno igual y me acuerdo cuando yo me paseaba con él. Y le trajo muchas memorias y era muy parecido a ese auto. Se enamoró del auto, pero en realidad ese auto no valía ni un centavo. Decidió sacarlo del bosque al final, se lo lleva en una requia a su casa, ahí en su garaje, y empieza a restaurarlo. Empieza a gastar dinero y muchas horas en ese proyecto. Después de 3 años de arduo trabajo y invertirle un promedio de $100,000 en repuestos, en aparatos, en materiales, en partes del auto, al final quedó ese auto, como dicen, de la agencia. Quedó hermoso, quedó muy bonito, flamante, un color brillante, aparte llantas nuevas, pero aparte, bueno, yo tengo en lo personal una bendición con los autos viejitos, ¿verdad? Él llama a sus amigos, después de que él lo termina, oye muchachos, terminé el auto, ya quiero que vayamos a dar una vuelta, vamos a dar la vuelta ahí por el pueblo, y sí, se fueron a pasear, dieron unas vueltas, al final él ya despide de sus amigos, se viene a casa. Cuando él se baja del auto, se da cuenta que atrás del auto, una de las luces o focos traseros estaba fundido. Se enojó, se molestó, tomó el auto. ¿Y sabe qué fue lo que hizo este hombre rico con el auto? Fue y lo aventó otra vez al bosque. Y digo yo, bueno, yo creo que es absurdo. ¿Por qué gastar tanto dinero en un auto, repararlo, componerlo? Que de la nada al final toma un gran valor este auto después de invertir una fortuna. Y luego decir, por un pequeño detalle de un foco que valdría $3 tal vez para poder repararlo, y luego al final no, mejor lo tiro y lo echo otra vez allá a la basura. ¿Sabe por qué yo le digo esta historia? Yo creo que en lo personal yo no lo haría, yo le pongo el foco y sigo bendecido con ese auto. Pero hablando en términos espirituales, hay algunos cristianos que creen que Dios es de esa manera. Que si yo fallé, que si yo cometí un pecado, es que Dios me toma y es que ya no te necesito. Tú ya no sirves, ya no me eres agradable. Y creo que hay algunos cristianos que piensan de esa manera, ay, perdí mi salvación y pequé y el Señor ya no me ama, el Señor ya no me va a aceptar igual como Él lo hacía antes y me hizo a un lado. Hay cristianos que tienen ese concepto. Tiene una mala enseñanza y una mala doctrina referente a la salvación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que algunos cristianos no han comprendido cuánto le ha costado a Dios el sacrificio por cada uno de nosotros. Para la salvación nuestra, a Dios le ha costado un gran sacrificio. Y ¿sabe qué? Entre todo esto, no solamente a nuestro Padre Celestial, sino también a nuestro Señor Jesús para rescatarnos de la escoria del mundo. ¿No es así? Esos cristianos creen que una pequeña falla, no, Dios me va a rechazar, Dios me va a hacer un lado y me va a echar al basurero. Pero ¿sabe qué? Dios no es así. Dios no piensa como nosotros. Dios no es como nosotros, que si Dios fuera como nosotros, hermanos, algunos de los que estamos aquí ya no estaríamos aquí. ¿No es así? Pero ¿sabe qué dice la palabra en Hebreos 2:3? Una salvación tan grande.
¿Qué tan grande no es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros? Imagínense, hermanos. Y Pablo también dice en Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por todos nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ve usted el amor de Dios hacia nosotros, hermano? Para que Dios haya hecho que su Hijo viniera a morir por nosotros en la cruz. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sabiendo quién era usted, sabiendo lo que piensa, sabiendo lo que hace y lo que ha hecho y lo que hará. Aún Dios dijo, yo voy a morir por ellos. Qué amor de Dios, ¿verdad que sí? Yo creo que el amor más grande en la tierra de un ser humano es el amor de las madres, ¿sí o no? Pero ¿sabe que ese amor de madre no se compara con el amor de Dios? Amén. ¿Cuáles son algunas características de la gracia de Dios? Primero, hermanos, quiero que repita esto conmigo. Primero, no puede ganarse. Amén. La gracia de Dios no puede ganarse. Dice la palabra en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero. Ve, usted no puede comprarla. Venid, comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, hermanos. Aquí está hablando en términos espirituales aquí el profeta Isaías. Usted sabe que la palabra gracia viene de la palabra caris, lo cual significa recibir algo sin merecerlo. Es algo que usted no merece, que yo no merezco. Usted dirá, ¿por qué, pastor, no lo merezco? Pregúntele a su esposa. Pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus amigos, pregúntele a la persona que está enseguida de usted, oye, ¿por qué crees que yo no merezco la gracia de Dios? Uy, si te contara. ¿Sí o no? Tremendo, ¿sí o no? Así que, hermano, yo creo que no podemos hacer nada para nosotros. Recibir esta bendición de Dios es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una obra de nuestro Dios. No podemos hacer nada para merecer la gracia de Dios. ¿Por qué no? Porque no se puede ganar. No nos merecemos el cielo, pero tampoco nos merecemos la tierra. Él hace llover agua y lluvia sobre buenos y malos. Ni este lugar es digno para nosotros, porque todo es de Él, hermanos. Y todo es por la gracia de Dios. Si usted recuerda a Noé en el Antiguo Testamento, todo por la gracia de Dios. Y él dice la palabra que él halló gracia ante los ojos de Dios, conforme a Génesis 6:8. ¿Y qué le dice Dios? Ok, quiero que construyas un arca. Y vemos que a través de esa arca él iba a salvar a su familia. Iba a meter también toda clase de animales. Y digo, ¿por qué metiste la víbora si después de lo que hizo, verdad? Pero bueno, gracia de Dios. Ahora, pastor, el barco no era suficiente para salvar a tanta gente o a todos. Dios sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. Amén. Pero aparte de eso, de quién iba a creer y quién no iba a creer, a un Dios dijo, construye el arca porque ya nos vamos y listo. No, ¿qué hizo Dios? 120 años. Arrepiéntanse y va a venir un diluvio y va a llover arriba de agua hacia abajo. Y todos estaban como, pero ¿cómo si el agua sale de abajo? Y todos estaban burlándose de Noé. Pero todos esos 120 años, gracia de Dios. Métanse, entren. No, al contrario. Pero ahí demostraron su incredulidad, hermanos. Todo el mundo, incluyendo Noé, junto con esa gente, debían de ser muertos, pero la gracia de Dios hacia Noé y hacia su familia fue una gracia o misericordia demostrada que ellos no la merecían. Estaban como todos los demás también, pero ellos decidieron, Señor, yo creo en ti, Señor. Esta historia, hermanos, es un recordatorio de la gracia de Dios y muchas otras historias que no dependen de nuestro mérito o nuestra bondad. Noé no merecía ser salvo. Así como nosotros tampoco lo merecemos, pero Dios escogió demostrarle su gracia debido, ¿por qué? Por el amor de Dios. Amén. Así que, del mismo modo, no merecemos nosotros la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Él nos la ofrece gratis. Amén. Gracias a Dios debido a su amor. Fíjese lo que dice en Mateo 5:45.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos. El día de ayer y anoche estuvo unas lluvinas por aquí, ¿verdad? Que dijo, no voy a enviar lluvia para Solomon porque ya son muy pecadores. No me voy a enviar agua a La Joya, ¿verdad que sí? Pasó eso, hermanos. No, Dios en su gracia hace llover sobre todos. Si no fuera así, imagínense que estuviéramos parados afuera. El hermano Pepe es muy santo y el hermano Joel no. Imagínense que una nubita sobre el hermano Pepe y sobre el hermano Joel el sol. O sea, no es justo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la gracia de Dios, en que Dios es bueno, hermanos. Querer ganarte la salvación, yo creo, es como ir al mar. Tú te hincas sobre el mar, tomas una cuchara y tomas un vaso y empiezas a sacarle el agua al mar con una cuchara. A ver, ¿cuándo va a acabar usted? No va a acabar nunca, hermanos. Y la Biblia nunca dice o da un termómetro que tú digas, mira, haz esto y esto y esto y esto y luego tú vas a ganar entonces tu salvación. Es antibíblico eso, es una herejía, no hay semejante enseñanza. Amén. Así que yo creo que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creerlo, creer en Dios y recibir esa gracia de Dios, nada más. Y quiero que escuche, la salvación no se gana, la salvación se recibe. Amén, se recibe. Hay una gran diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Mira, te mereces esto, pero ¿sabes qué? No te lo voy a dar porque, por amor a Dios. Pero ¿sabe qué? La gracia es recibir lo que no, mira, es que no lo merece, pero te lo voy a dar este regalo. Esa es la gran diferencia de la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas características de la gracia de Dios? Primero, quiero que diga conmigo, no puede ganarse. No importa qué haga usted no puede ganarla. ¿Qué es lo que dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego da un montón de, no es por sangre ni nada. O sea, ni sacrificio, ni por obra, ni por una herencia, por nada usted puede recibirla. Es, Señor, tú dámela, yo la recibo. Amén. No puede ganarse. En segundo lugar, alguna otra característica de la gracia de Dios, no puede pagarse. Amén. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico, no es pobre, es rico en misericordia por su gran amor, con que, fíjese lo que dice, ¿qué dice ahí? ¿Que nos ama? Nos amó y sabiendo aún lo que íbamos a hacer, dice, nos amó aún estando, fíjese nomás, ¿ve usted eso? ¿Ve usted eso, no, hermano? Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, haciendo y aún tal vez blasfemando contra Dios, dice el versículo, que nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, miren nomás, en posición, hermanos, gracias a Dios estamos en Cristo, ¿verdad? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y versículo famoso que todos conocemos, el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por medio de mis obras, por medio de mi iglesia, por medio de lo que yo puedo hacer. No, ¿por medio de qué? Aún eso ni es nuestro. Hasta es un fruto del Espíritu Santo, conforme a Gálatas 5:22 dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, como decimos aquí, para que nadie se lleve la yoca, ¿verdad? Me gustó lo que escribió G.W. Knight. Dice, cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe su pago por su trabajo, ¿cómo le llamamos a eso? Salario. Cuando una persona compite contra un adversario y recibe ese trofeo, ¿cómo le llamamos? Le llamamos un premio. Cuando una persona recibe reconocimiento por sus logros, eso es una condecoración por lo que ha hecho. Pero la persona hace algo para recibir algo. Entonces, cuando una persona no es capaz, ya sea de ganar un salario o de ganar un premio o de recibir una condecoración, pero si esa persona sí al final recibe algo, ¿qué significa eso? Gracia, favor inmerecido de Dios, que no merecemos, pero alguien nos lo da. Eso es gracia.
Cuando alguien le da un regalo a usted, y que tenga, pastor, cumplió años y, por cierto, cumplo julio 24 años, ¿verdad? No sé qué. Si alguien viene y, pastor, aquí yo le traje un regalito, mira, aquí está. ¿Cuánto le debo? ¿Usted hace eso? No, gracias. ¿Sí o no? ¿Y qué irá adentro? No lo sabemos. Pero es un regalo que solamente recibimos. Y tristemente mucha gente piensa que todos iremos al mismo lugar cuando muramos, pero que llegaremos por diferentes caminos. Tú eres bautista, tú eres pentecostés, tú eres católico, yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy musulmán, yo soy tal. Muchas personas tienen esa creencia que todos vamos a ir al cielo, pero vamos a llegar por diferentes caminos. Y es lo que mucha gente cree, hermanos, tristemente. Pero como no tienen conocimiento bíblico, no entienden lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús, fíjese, no dice lee, hablando porque la salvación es personal. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida. El camino a Dios, la verdad sobre toda religión y la vida para nuestra alma. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Con eso de que Él dice, nadie viene al Padre sino por mí, ¿qué está diciendo? Soy exclusivo. Pero a la misma vez, a pesar de ser exclusivo, es inclusivo. Pero aquí estoy, tú puedes entrar. Cree en mí, recíbeme, tú puedes entrar al cielo. Y es lo que muchos van a llegar, y esa puerta no va a estar ahí, porque solamente va a haber una, y es la puerta de Jesús. Y aparte, algunos cristianos ese camino de Jesús lo quieren hacer highway. No, hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo como quiera puedes ir al cielo. No, hay reglas de ciudadanía, hermanos. Así que Jesús es el único camino al cielo, hermanos. No es por medio de tus obras. Si vas a la India, hoy en día hay muchas religiones que tienen miles y miles de dioses. Hay algunas personas que estiran carretas y amarran con mecates atrás con ganchos de la espalda para ellos decir, ahora sí, con esto voy a entrar al cielo. Y hay otras creencias también que se acuestan sobre clavos que están sobre tablas hacia arriba con los picos, y ellos van y se acuestan de espalda sobre ellos también. Y aún otros también van y se sumergen al río Ganges y están haciendo un montón de cosas. ¿Con qué fin ellos piensan? Apaciguar la ira y el coraje de Dios sobre nuestro pecado. ¿Pero por qué estás haciendo eso si alguien ya lo hizo y apaciguó esa ira de Dios? Y se llama Jesús. También ciertos seguidores del Islam salen corriendo a morir en yihad. Ellos piensan que hasta yo pongo una bomba y voy y hago un daño. Ellos piensan, ya yo llego al cielo y hasta voy a ser recibido con docenas de vírgenes en el cielo. Es su idea y su pensamiento. En América Latina se puede encontrar también a personas subiendo sobre una montaña o algo, o camino, o vereda, o sea lo que sea, para ir y, si con esto Dios me va a perdonar, o con esto Dios me va a conceder esto, o me va a conceder lo otro, o cierta penitencia durante Semana Santa, o hacer algo con el fin de ganarse ese favor y la salvación de Dios. Pero dice Dios, no, yo no funciono así. Dios no funciona de esa manera. No se trata de penitencia, se trata de la gracia de Dios. Amén. Somos salvados por gracia. Es lo que dice la palabra, Efesios 2:8, somos perdonados por gracia. Isaías 43:25, somos sustentados por gracia. Filipenses 2:13, somos sanados por gracia. Salmo 147:3, somos liberados por gracia. Mateo 11:28 y 30, se nos dieron talentos por gracia. Romanos 12:6, somos usados por gracia. Efesios 3:7, somos mantenidos y salvos por gracia. Judas 1:24, y somos transformados por gracia. Romanos 12:2. Por eso Dios dice en su palabra en Lucas 12:32, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa frase, daros el reino, ¿qué significa eso? Es como yo les doy mi auto, yo les doy mi casa, yo les doy, ¿qué significa eso? No lo está regalando. Y Él dice, le ha placido daros el reino. Amén. Dile a la persona que está enseguida, Dios nos ha dado el reino. Ahí está, solamente tienes que tomarlo. Amén. El reino de Dios se nos ha dado por su gracia y es la única manera de llegar allá, hermanos. No es por nuestra religión. La religión solamente nos ayuda a enfocarnos o acercarnos a Dios, pero no nos lleva a Dios.
Amén. Sepa que solamente hay 2 religiones en el mundo. ¿Sabe cuáles son? Ah, sí, pastor, los bautistas y los pentecosteses. No. Los católicos y los musulmanes. No, tampoco. La religión verdadera y la religión falsa. Porque sí, como hay la verdadera, también la hay la falsa. Y una es una religión de obras, mientras la otra se obtiene por gracia. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo yo puedo saber si mi religión a la cual yo asisto es verdadera? 3 cosas siempre se las he enseñado. Esa religión tiene que enseñar que Dios es Dios y que Él es el creador de todo y que no hay nadie más fuera de Él. Amén. Segundo lugar, que Jesús es Dios. Y en esa, algunas religiones ya patinan. No, es nomás un profeta. Y en tercer lugar, tu religión tiene que enseñar que somos salvos por gracia. En esa muchas se van de espalda. ¿Sí o no? 3 cosas tiene que enseñar tu religión si realmente es bíblica. Que Dios es sobre todas las cosas y creador, que Jesús es Dios y que somos salvos por la fe. Tú estás en una religión que te enseña eso. Quédate ahí, sirve y edifica y apoya y haz todo lo que puedas hacer ahí. Amén. Sí, que hermanos, todas las religiones del mundo caben en esas 2. Ninguna religión, ninguna cantidad de esfuerzo humano, ninguna cantidad de ofrendas, ninguna cantidad de buenas obras podrá comprar el favor de Dios. Nada. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y si usted lee todo ese capítulo ahí en Isaías 55, se da cuenta que el profeta está hablando de la gracia de Dios. La salvación es un regalo, hermanos. No puede ser ganada, no puede ser merecida y no puede ser comprada. No hay reglas en las cuales usted pueda seguir para calificar y ganártela. Solamente es en Cristo. Amén. Solamente en Él. Y Él te va a dar la salvación eterna. Tú no podrás y ni podrías salvarte a ti mismo con tus buenas obras, porque yo me imagino que si fuéramos salvos por las obras, ya imagino, como dice la hermana Olga, ya imagino los chifletes que diríamos. ¿No es así? ¿Sí o no? Yo, ¿verdad? Yo he ayunado por 40 días y por esa razón yo recibí mi salvación. O estoy aquí porque caminé de rodillas 1 kilómetro, ¿verdad? O yo fui miembro de Pía y Vi la Joya por 50 años, ¿verdad? No, y ahí me lo imagino, y todos, wow, ¿verdad? ¿Y quién va a recibir la gloria? Usted. No, ¿qué dice el Señor? Yo soy el que debo recibir la gloria. Amén. Así que la gloria es para Dios, no para nosotros. Así que la salvación es la obra de Dios, a la manera de Dios y a la voluntad de Dios, no la nuestra. Él puso esa idea, Él puso sus propias reglas, nos tenemos que someter a esas reglas. Amén. Así que, ¿cuáles son las características? Bueno, hay un versículo en 2 Corintios 5:19 que a mí me encanta esto del amor de Dios, hermanos. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, o sea, a través de Cristo al Padre, dice consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Mientras Cristo estaba siendo sacrificado por nosotros, ¿qué dijo Dios? Mira, en este momento no les voy a tomar en cuenta sus pecados. Qué gran amor de Dios. ¿Cuáles son algunas características de la gracia de Dios? Primero, repita conmigo, no puede ganarse. Segundo lugar, no puede pagarse. Y en tercer lugar, no puede cancelarse. Amén. La gracia de Dios, el momento que tú eres salvo y que tú estás en Cristo, no puede cancelarse. No puede ser revocada, como dice en Romanos 11:29, porque el llamamiento y sus dones, dice, son irrevocables. Y cuando Dios hace un llamamiento y que le da un don a una persona, porque nomás a los salvos se le dan los dones, entonces una persona que recibe un don, ¿qué significa? Es salvo. Y dice Dios, es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Ya, siempre no, es que pecaste o te portaste mal. Es que no llevaste a comer al pastor y te lo voy a quitar, ¿verdad? No, o sea, nada de eso, ¿verdad que no? Es irrevocable. Dice Dios, no se puede cancelar. Jesús prometió algo, hermanos, en Juan 5:24. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice ahí, tendrá vida eterna. Tendrá es futuro, ¿verdad que sí? Y tiene es presente.
Wow, entonces, por ejemplo, pues no sé, pastor, cuando me muera, pues a ver qué nos tiene Diosito ahí de sorpresa. No, ya desde ahorita tú puedes saber si vas a ir al cielo o no. Porque dice el texto, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá, ahora sí futuro, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado. O sea, te han trasladado de un reino de Satanás al reino de Dios. Dice, mas ha pasado de muerte, ¿a dónde? A vida, hermanos. Y también me gusta mucho Romanos 5:1. Por tanto, justificados pues, por la fe, tenemos paz. ¿Qué es justificados? Limpio, inocente, sin culpa, sin pecado. Es lo que significa justificados, perdonados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, ahora sí, pastor, mis buenas obras. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice el versículo 2, por medio de quien también tenemos o hemos obtenido entrada. ¿Por qué, hermanos, dice ahí? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ve usted que no es ni de mí a lo que estamos viendo en esto, por medio de quien, hablando de Jesús, dice, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Ves? Algo seguro, es algo firme. No es de que si hago esto o aquello va a tambalear. No, es algo firme del cual Dios nos ha dado, hermanos. Y me encanta lo que dice el versículo 9, Romanos 5:9, dice, pues mucho más, oye, esa frasecita, mucho más, dice, estando ya justificados, o sea, perdonados, dice, en su sangre. Ahora todavía, ¿ve usted que el enfoque nunca está hacia mí o hacia la religión? Está enfocada siempre ¿en dónde? En Él. Y dice, por Él seremos salvos de la ira. Ese versículo, yo quisiera, se me hace que ya lo voy a tomar como versículo lema para mí. Me conviene, no es así, pero fíjese lo interesante, dice, primera parte que dice, justificados. Y en la segunda parte que dice, salvos de la ira. Entonces está hablando de dos cosas, justificados, dice, y luego salvos de la ira. Pero me encanta esa frase donde dice, mucho más, ahí en el texto. Entonces significa que la segunda parte, o sea, que es mucho más, ¿verdad? Perdón, salvos de la ira. Dice, esa segunda parte es mucho más segura que la primera. Porque dice, están justificados. Pero dice, mucho más ahora, dice, tú vas a ser salvo de la ira. Como, esto es importante, sí, pero dice, esto es más importante porque ahora te va a afectar a ti, ¿verdad? Entonces, si hemos creído en Cristo, ya sí fuimos justificados delante de Dios y como resultado, nuestros pecados han sido perdonados, pero dice ahí, con mucha mayor razón, dice, también seremos salvos de la ira. ¿Sabía usted que viene un juicio, hermanos? ¿Sabía usted que viene un castigo sobre el hombre? Y el mayor castigo va a ser la gran tribulación. ¿Sí o no? Se lea Apocalipsis, capítulo 5 en adelante. Ahí se va a dar cuenta de las primeras señales de la gran tribulación. Pero si Él hizo la primera parte, Él va a cumplir también la segunda parte. Dios no va a fallar. Gracias a Él. La salvación es segura. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en Él. Depende de Él, no depende de mí. Y aquellos que hemos creído en Cristo por la fe, tenemos esta seguridad. Amén. Dice Romanos 3:24, siendo presente, siendo justificados. ¿Y sabe qué es la siguiente palabra? La pueden poner, hermanos. Ahí dice, siendo justificados. ¿Qué es la siguiente palabra? A ver, quiero que la diga. ¿Cuál es? A ver, otra vez. Es que ya tengo 50 y no escucho bien. ¿Cómo es? A ver, quiero que me la diga otra vez. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. ¿Qué significa gratis? Gratis. Free. Que usted no paga nada. Nada. ¿Verdad que sí? Gratis. Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿No es así? Y hay otro versículo que me encanta también, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios primero, o sea, sabiduría, justificación, santificación y al final, redención. Da tres cosas, hermanos, aquí. Primero, justificación, santificación y redención. Son las tres etapas de la salvación.
Por eso muchos creen que, ay, perdió su salvación, pero no. La justificación sucede en segundos. Viene el Espíritu Santo, lo sella, salvo. Pero la santificación dura años, décadas, hasta que Cristo venga. Y la redención también es instantánea. Que en el rapto o que me muera o algo y listo. Pero ese de la santificación es un proceso. Pero fíjese lo interesante que Dios en este versículo ha prometido 3 cosas: justificación, santificación y redención. Cuando hemos recibido a Cristo, somos justificados. Luego viene ese proceso de la santificación que dura toda la vida. Pero fíjese, la redención es futura. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí? Yo ya te la prometí. Eso es gracia. Te estoy diciendo, pase lo que pase, tú vas a ser redimido. ¿No es esperanza eso, hermanos? Oye, ¿cómo me iré a portar? ¿Qué iré a hacer? Pero yo estoy seguro en Cristo. Amén. Gracias a Dios. Así que ese es el valor, hermanos, de la gracia de Dios. En el momento que tú entras en ella, estás seguro eternamente. Diga conmigo, estoy seguro eternamente. Amén. Dice 1 de Juan 5:11. ¿Y por quién estamos seguros? Por Cristo. 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Pasado, ¿verdad? Ya nos dio, dice, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, no es lo que yo haga, es en Él. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no importa qué religión sea, dice, no tienes al Hijo, estás perdido. Amén. Y luego fíjese lo que dice el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis presente en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis presente vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa vida eterna, hermanos, no es temporal, no es limitada y no es condicional. En un sentido sí es condicional. ¿Está condicionada con qué? Con Él, no conmigo. Amén. A pesar de ser pecadores, un día iremos al cielo, hermanos. El ejemplo de ello, usted recuerda a Moisés. Moisés mató a un egipcio, ¿verdad que sí? Y al final Dios dice, ¿qué? Quiero que escriba los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos, ¿cuál era? ¿No matarás? Me imagino que Moisés peló los ojos ahí como, ¿verdad? La pura gracia de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? En la transfiguración de Jesús, hablando de casi 2000 años después, ¿quién estaba en esa transfiguración? Moisés y Elías. Ahí está Moisés, pero ¿cómo? Pues un asesino merecía el infierno. Gracia de Dios. Gracia de Dios, hermano, nada más. ¿Y usted recuerda a David? ¿Qué hizo David? Adúltero. Mató a Urías, aparte de Moisés. Le agregó otro pecado de ser adúltero, pero aparte también asesina a 200 filisteos con tal de ganarse una muchacha. No van a hacer eso, jóvenes, ¿verdad? ¿Fue al cielo David o no fue al cielo David? Hay muchos versículos que lo prueban que sí. Aún él, después de pecar, escribe algo. Dice, Señor, vuélveme la salvación. ¿Dice él eso? No. ¿Qué es lo que él dice? Vuélveme el gozo de tu salvación. Perdió el gozo por el pecado, pero la salvación la tenía. Amén. Así que usted recuerda a Saúl. No, eso sí, pastor, eso ya no le entre ese punto, porque con Saúl es otra historia, pastor. Pero ¿sabe qué? Se suicidó aparte de lo que él hizo, desobedeciendo a Dios y haciendo ciertas cosas. Ahora, si es así, usted recuerda la visión de Samuel cuando al final estaba con una bruja, ¿verdad? No vayan con las brujas si no quieren la maldición de Dios sobre sus vidas. Hay de aquellos que dicen, voy a traer una persona para que venga a barrer mi casa, porque me aventaron un gato en mi casa y un pájaro muerto y que no sé, y voy a traer a alguien para que venga y bendiga mi casa y que lavar. Usted está echando más maldición, trayendo más demonios a su vida. Por eso dicen algunos, vi una sombra, pastor, y escuchamos cosas y voces ahí, no sé. Es el demonio que anda detrás de ti por andar haciendo eso. Aléjate de eso y pídele perdón a Dios. Amén. Pero ¿sabe qué? Algo interesante, que Saúl va con una mujer y al final ella reconoce. ¿Sabe qué es lo que me impacta de esto? Supuestamente ellos como, este es nuestro trabajo y nos comunicamos con los muertos y que y que el otro. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? Que Dios entra ahí
Y confunde el pensamiento de la bruja y confunde el pensamiento de Saúl. Y al final hasta la bruja se asusta como, quiero que me llames a alguien. ¿A quién? A Samuel. Y es donde, tú eres Saúl, no me vas a matar porque no se permiten las brujas. No, tranquilo, no te voy a hacer nada, tú haces esto. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Dios entra y lo hace. Dice, anda aquí con Saúl, me va a dar un buen billete y que no sé. No. Hasta ella se asustó cuando ella ve a Samuel. ¡Ah! Hasta grita la mujer. Porque no era algo normal. Ellos sabían como esto no es verdad. Que usted hace eso ahora, no va a ser su familiar, va a ser un demonio que va a hacer eso. Se lo aseguro y está bíblica en Deuteronomio y otros lugares también. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que al final, dice la palabra en 1 Samuel 28:19, dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y fíjese lo que le dice Samuel a Saúl, y mañana estaréis conmigo, y tú y tus hijos. ¿Estaba Samuel en el infierno o en el cielo? Profeta Samuel, en el cielo. Entonces Saúl se fue al cielo. Pura gracia de Dios, hermanos. Y la clave está en que tú creas en Jesús y que lo tengas en tu corazón. Ellos por fe estaban creyendo en ese Mesías que un día habría de venir. No era por los sacrificios que ellos ofrecían, que era su pecado nada más cubierto mientras venía el Mesías. Lea el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, y se da cuenta de ello. Pero es por la pura gracia de Dios. Amén. ¿Por qué es por gracia y no por obras? Porque somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están fuera de la gracia o de la gloria de Dios. Porque si fuera por nosotros, fallaríamos, hermanos. Así como Adán y Eva, de voladita. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera cacheteado a Eva y no hubiéramos pecado y nadie estaría trabajando. No, el pecado vino antes el trabajo vino antes del pecado. El trabajo ya estaba, pero tú lo hubieras hecho lo mismo. A lo mejor tú hubieras comido no solamente esa fruta, sino también plátano y una manzana y quién sabe qué más hubieras comido, ¿verdad? Por ser goloso. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasaría si usted muriera en este justo momento? ¿Usted sabe lo que ha hecho? ¿Usted sabe quién ha ofendido? ¿Sí o no? ¿Usted iría al cielo o no iría al cielo? Yo soy católico, pastor. Mis padres, mis abuelos me enseñaron en esto. Yo he venido a esta iglesia bautista por tantos años. Usted era un bebé cuando yo empecé a venir aquí. ¿Qué tiene? Todo eso no te va a salvar. ¿Qué pasaría si usted muriera justo en este momento? Le voy a hacer una pregunta. ¿Está usted perfecto en relación con Dios, consigo mismo y con el prójimo? Si usted tiene su cuenta de Facebook, póngale ahí para que se dé cuenta. ¿He ofendido a alguien? Si es así, ¿puede comentar, por favor? Ni se imagina lo que la gente va a poner ahí, hermanos. ¿Y sabe qué? Nadie muere sin pecado. No hay un momento en tu vida que tú puedes estar libre de pecado. ¿Qué fue lo que dijo el salmista en una ocasión? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Así que hay pecados en nuestra vida de los cuales ni siquiera estamos apercibidos, hermanos. ¿Usted ya le pidió perdón a aquella persona que ofendió? ¿Al que le gritó? ¿Al que le robó? ¿Al que le mintió? ¿Al que empujó? ¿Al que prometió? ¿Al que codició? ¿Al que desobedeció? ¿Al que lastimó? ¿Al que juzgó equivocadamente? ¿Usted ya arregló cuentas con esa persona? ¿Usted ni se imagina cuánto daño hacemos y ofendemos y no nos damos cuenta, hermanos? Por eso somos pecadores y tenemos esa naturaleza pecaminosa. Me encanta Dios, cómo es su amor, cómo es su gracia hacia nosotros, que si no fuera por su gracia, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. ¿No es así? Dice la palabra en Éxodo 34, 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él proclamó, fíjese lo que dice Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Wow, qué confesión de Moisés es esta, ¿no? Hace 3000 años, en la era de las dinastías antiguas, de los reyes de Israel, hubo una dinastía que al final fue exterminada. Y siguió también con el rey Saúl, tanto él, y al final David toma el trono, y los de Saúl dijeron, no, pues va a acabar David con nosotros también, como lo hacían otras dinastías, y todos huyen, todos se esconden para que no los asesine supuestamente David, pero David era otro hombre conforme al corazón de Dios, él no hizo semejante cosa,
Pero hay una historia en particular de uno de los familiares de Saúl, que era nieto de él, Mefiboset, de 5 años. Lo toma la nodriza, la caregiver, y córrele, vete porque nos van a matar. Y donde iba en camino, ¿qué sucede? Se le cae ese bebé, se daña sus piernitas y al final no puede caminar. Pasa el tiempo y bueno, no recibe la atención médica porque no había las bendiciones que ahora tenemos. Pero pasan los años y al final Mefiboset creció, se volvió adulto, y David, bendecido por Dios, emocionado, yo quiero bendecir a alguien. Y él se acordó de la promesa que él había hecho con Jonatán. ¿Habrá alguien? Y empieza a preguntar, ¿estará alguien aquí? ¿Estará alguien allá? Y todos asustados, como nos va a llamar el rey, nos va a matar. Y anda buscando gente de Saúl y todos asustados. Y al final, Mefiboset. ¿Y sabe qué? Fíjese lo interesante de lo que dice la palabra en 2 de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Wow, era una pregunta de él, que debían de protegerse, pero hey, no, ahora me están llamando. Ah, sí, mira, está un joven, una persona aquí. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que David lo llama. ¿Tú eres tal? Sí, yo soy David. Yo era amigo de Jonatán. Yo hice un pacto con él y por él yo quiero mostrar misericordia para contigo. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que dice ahí: entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y empiezan a ver si se ven los rostros los dos. Pero dice: y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, que era solamente para los hijos y para los oficiales. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué interesante es esto. ¿Quién era este hombre para Saúl, para David? No era nadie, pero era por Jonatán, en el cual yo voy a mostrar misericordia para contigo. Y eso es lo mismo con nosotros, hermanos, con Dios. Por Cristo Jesús, que es el rey David, pero acá es el rey de reyes, nuestro Señor Jesús, que mostró misericordia para con nosotros, que lo merecemos. No, por él nosotros recibimos esta gracia, hermanos. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Esto yo lo llamo gracia. Y por eso dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que quiero invitarte para que reflexiones y seas agradecido por el amor y la gracia de Dios en tu vida. No existe nada que pueda quitarte la salvación si ya la tienes en Cristo. Dice la palabra en Romanos 8:38 que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así es su amor hacia ti. Si en esta mañana tú has pecado, tú le has fallado a alguien, este es el momento para que tú le pidas perdón a Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a santificar. Él es un Dios grande y dice la palabra que Él es amplio en perdonar. Ese es el Dios que amamos, el Dios que servimos. Así que habla con Él, pídele perdón, y aún si no tienes a Cristo en tu corazón, dile que entre a tu corazón, que perdone tus pecados, que te selle con su Espíritu Santo, y Él te dará la vida eterna. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia que no la merecemos, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, a agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Y queremos adorarte, queremos alabarte, queremos servirte y agradecerte, no para ganar una salvación, sino para agradecerte por la salvación que ya nos has dado en Cristo. Así que te alabamos, te glorificamos y agradecemos por todo, Señor, por tu gracia y misericordia y paciencia hacia nosotros. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.